Hola, esta es la lección ¿Qué es el análisis de puntos de función? Los objetivos de esta lección son presentar la definición del análisis de puntos de función, quiénes son los responsables por su mantenimiento y evaluación, y cuál es el objetivo de la medición, lo que se mide y qué se considera en el análisis. ¿Qué es el análisis de puntos de función? Es una técnica para la medición de las funciones de un software bajo una perspectiva externa a la de sus usuarios. Otra manera de definirlo es un método estándar ISO-IEC de medición de software que cuantifica los requisitos de las funcionalidades de los usuarios. El método fue concebido en el año 1974 y 1975 por Alan Albrecht, investigador de la IBM, habiendo sido publicado en 1979. La idea fue crear para soportar un análisis de productividad de varios equipos de desarrollo de una unidad de IBM. ¿Cómo podemos definir productividad? Se puede definir como la razón entre los bienes o servicios producidos con relación al tiempo o costo necesario para su producción. Por ello, cualquier estudio de productividad tiene dos tipos de variables. La primera se refiere a los activos, a los productos de los resultados. La otra a los pasivos, a las inversiones de las deudas. La cuantificación de los pasivos es más simple, ya que estos son representados por elementos más tangibles, como lo es el costo o el esfuerzo. A pesar de que en aquella época la métrica más común para la comparación entre proyectos era la cantidad de líneas de código fuente de programas, sin embargo, para el propósito de un análisis económico de productividad, esto no cumple bien ese propósito. ¿Por qué? El principal motivo es que este es generado internamente al objetivo de la medición. Es una métrica técnica que no tiene un significado para quienes no están inmersos en la programación del software. ¿Pero qué implica esto? Es que no se consigue una evaluación segura a punto de saber si la cantidad de líneas de código fueron dobladas, buscando simplemente aumentar el resultado de la medición. Esta métrica tampoco permite la comparación de proyectos construidos con diferentes lenguajes de programación, tendiendo a penalizar proyectos construidos con menos líneas de código, con una codificación más elegante. Imagine un mismo sistema construido por dos equipos distintos, usando lenguajes de programación diferentes. El primero usando Java y el segundo usando COBOL. El segundo equipo, el que desarrolló en COBOL, sería cualificado por la métrica de líneas de código como la más productiva, puesto que entregó más líneas de código por hombre-hora, a pesar de entregar un producto idéntico al primer equipo. Otra alternativa a la métrica de líneas de código fue contar el número de páginas, pantallas, informes, archivos, entre muchos otros intentos, considerar aspectos externos al proceso productivo de software, teniendo cuidado de definir la métrica sin que la planificación sufriera algún cambio en el proceso de desarrollo. Cuando usted comienza a medir algo, el trabajo se dirige hacia el foco de la medición. ¿Cómo así? Si yo tengo un problema de negocio que se podría resolver con una sola pantalla, por ejemplo, ingresar cliente, si comienzo a contar como unidad de producto la cantidad de pantalla, en lugar de recibir una sola pantalla del desarrollador, voy a recibir una para registrar datos personales, otra para registrar datos bancarios y una tercera para registrar contactos. Evitar eso fue el objetivo del autor al desarrollar el método de puntos de función. Definir una métrica que cuantifique de manera objetiva y representativa los productos entregados por un proyecto de software al usuario, sus funciones. El análisis de puntos de función no es un método propietario de IBM. Hoy el método es estandarizado por el IFPUG y es público. ¿Cuándo esta organización entra a la escena? Después de la publicación del método en el año 1979, el número de interesados en el asunto aumentó y en 1986 había una masa crítica de organizaciones e individuos para la fundación del IFPUG, que es una organización formada por voluntarios con interés en análisis de puntos de función. La motivación principal fue estandarizar las prácticas de medición del método y cambiar la experiencia. El IFPUG es organizado en comités y grupos de trabajo. Por ejemplo, el comité de la conferencia que realiza la ISMA, Conferencia Internacional sobre Medición de Software y talleres educativos, o el comité de marketing responsable por mantener canales de comunicación con los usuarios del análisis de puntos de función.
También hay un comité para mantener los programas de certificación del IFPUC que certifica tanto a los profesionales como a la certificación CFPS de expertos en puntos de función, bien como certifica cursos y herramientas de apoyo a medición con puntos de función. Aunque existan otros métodos de medición funcional de software como COSMIC, NESMA, Mark II y FISMA, el método de IFPUC es el mayor difusión en el mundo y es el más antiguo también. Uno de los dos principales productos del IFPUC es el Manual de Prácticas de Medición del Tamaño Funcional, también conocido como CPM, que estandariza el análisis estableciendo las reglas, procedimientos y prácticas de medición. Es importante decir que el método del IFPUC es un estándar internacional de medición del tamaño funcional sobre la norma ISO IEC 20.926. El objetivo de la medición es el requisito funcional que describe lo que el software debe hacer en términos de tareas y servicios entregados al usuario. La medición no considera ningún aspecto relativo a la implementación al software, solo aquello que es particular y específico de una determinada tarea o un determinado servicio proporcionado a los usuarios. Por fin, el análisis mide en un sentido estricto el producto de software, sea basado en su especificación o en el propio producto listo. Ahora, cuando relacionemos el resultado de la medición a otras variables, como la cantidad de horas, meses, plata necesaria a la entrega de ese producto, comenzaremos a medir el proceso asociado. Entonces, el método permite medir el software tanto en una perspectiva de producto como del proceso en una perspectiva más amplia. ¿Quedó claro lo que es el análisis de puntos de función? Espero que haya entendido y nos vemos en la próxima lección. Un fuerte abrazo y hasta pronto.